Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión virtual de las Jornadas Borges 2023, enmarcadas en la Semana de la Lectura. Tengo el honor y la alegría de presentar la conferencia de Carlos García, Borges antes del fervor. Carlos es, que ya ha participado de las jornadas en la edición 2021, es uno de los más importantes investigadores acerca de la obra de Borges y de la vanguardia latinoamericana en general. Eh, Carlos es argentino, reside en Alemania. Este año está por llegar a su libro número 50, lo cual habla de su inmensa productividad y su amable erudición, me gustaría decir, porque leer a Carlos siempre es un aprendizaje, y estoy seguro que escucharlo también va a ser un aprendizaje para quienes lo oigamos. Entre los libros de Carlos dedicados a Borges, quiero mencionar, voy a mostrarlo ya que estamos, Borges mal lector, Borges y el joven Borges y el expresionismo literario alemán, que se ocupó de un tema sobre el que antes casi nada se había escrito y sabíamos muy poco, un libro realmente muy iluminador. También Carlos publicó el epistolario de Borges con Macedonio Fernández, profusamente anotado, y otro libro muy importante para quienes nos dedicamos a las investigaciones borgianas, que es Cartas del Fervor, los epistolarios del joven Borges con Maurice Abramovich y Jacobo Sureda, dos de sus amigos de juventud. Y este año está por publicar Del ultraísmo al arrabal. En realidad ya apareció la edición española, está por salir la edición argentina en Alción de Córdoba. Del ultraísmo al arrabal, Borges y la editio Princeps de Fervor de Buenos Aires. De lo que nos va a hablar hoy Carlos tiene que ver con esto. En realidad sería como la precuela, digamos, de Fervor. Nos va a hablar de los libros que Borges planeó antes del que fue su primer libro editado. Entonces, agradeciéndote muchísimo estar acá, te doy la palabra, Carlos. Hola, buenas tardes. Saludos a todos y a todas desde Hamburgo, en el norte de Alemania. Gracias a Lucas por la presentación y gracias al Centro Borges por la oportunidad de presentar el resultado de mis investigaciones. Lucas ya anticipó el tema. Me voy a ocupar de los libros que Borges planeó antes de publicar Fervor de Buenos Aires. Parafraseando lo que De Quincey afirma sobre Judas, podría decirse no una cosa, todas las cosas que la tradición afirma sobre el fervor de Buenos Aires son falsas. La versión oficial acerca del surgimiento de ese libro es la que Borges ofreció en 1970 en un texto autobiográfico aparecido en inglés. Comentarios sobre el libro abundan errores, entre ellos alguno intencionado. Resumo así los 3 puntos más críticos. Dice Borges: escribí los poemas en 1921 y 1922, y el volumen salió a principios de 1923. En España escribí 2 libros. Los 3 acertos son falsos. Puede mostrarse en detalle que varios poemas de fervor fueron escritos y hasta algunos publicados antes de 1921, y que el volumen salió de la imprenta no a principios de 1923, sino en julio de ese año, poco antes de la segunda partida de Borges con su familia a Europa. Pero hoy me voy a concentrar en el tercer tema, de esos 3 que listé, es decir, cuántos y qué libros planeó Borges antes de publicar Fervor de Buenos Aires, ya que en efecto hubo varios previos. ¿Cuántos exactamente? Es difícil de decidir porque depende de cómo se interpreten los testimonios subsistentes. En todo caso, no fueron 2, como afirma Borges, sino al menos 3 y quizás 7, 4 en verso y 3 en prosa. Algunos fueron planeados de manera bastante concreta, otros se quedaron en meras intenciones. Uno de ellos fue comenzado en colaboración con otros autores. En lo que sigue voy a recurrir a textos inéditos o poco conocidos para reconstruir la historia de esos libros fantasma. Lo voy a hacer en orden cronológico, es uno de mis fetiches, porque creo que esa es la columna vertebral de todo estudio serio sobre la obra de Borges.
Hay en la literatura secundaria ya demasiadas nebulosidades superfluas que podrían evitarse con un poco más de rigor. Hay en Borges y también en Macedonio, por ejemplo, la concreta intención de desbaratar y confundir la cronología. Yo creo que no se puede estudiar a ninguno de los dos sin frustrar sus intenciones. El proyecto más antiguo llegado a mi conocimiento es también el más espectacular. Se llama Montaña de Gloria y surgió originalmente hacia 1914. Es un temprano intento de apropiación y reelaboración de la historia familiar. Sobre ese poemario refiere el librero anticuario Víctor Eisenman, especializado en Borges, en el catálogo que presentó a la 11ª Feria Internacional del Libro Anticuario en París. Manuscrito de juventud, dice Eisenman, seguramente el más temprano disponible de un texto poético de autoría de Borges. Iniciado en 1914, registra elaboraciones sucesivas que se extienden hasta 1919. Bajo el título general de Montaña de Gloria consta de 3 partes. Inscripción sepulcral número 1, inscripción en cualquier sepulcro e inscripción sepulcral 2. Cada una de ellas consagrada a la memoria de uno de sus ancestros vinculados con las guerras de consolidación del país: Isidoro Suárez, Juan Francisco Borges y Francisco Isidoro Borges. Fin de la cita. Los poemas nombrados son antecesores de otros 3 y conformarán la primera edición de Fervor. Gracias a la generosidad del señor Eisenman, he visto en estos días, hace una semana, una copia del manuscrito, así como una transcripción impresa. Hay numerosas variantes entre las versiones originales y las publicadas por Borges en Fervor, de modo que puede afirmarse que el manuscrito al que me refiero no fue el que sirviera para la impresión en 1923. El tipo de letra utilizado por Borges en este manuscrito era hasta ahora desconocido para mí. Una letra alargada, lánguida, muy difícil de leer, sobre todo en una fotocopia poco fiel. Por encargo del señor Eisenman se hizo una versión impresa con una disposición tipográfica que intenta transcribir la del manuscrito. Apareció en el 2003. Debido a la dificultad de descifrar el texto, esa transcripción abunda en vacíos y conjeturas. Una cosa es, sin embargo, notable. Casi todos los versos que formarán parte de Inscripción Sepulcral número 1, en Fervor, estaban ya contenidos casi textualmente en la versión primigenia, aunque era mucho más larga y en general menos lograda. Otra curiosidad, la dedicatoria de ese primer poema contiene un error de escritura de Borges, llama Isidro a su antepasado Isidoro. Agrego que al comienzo de cada uno de los 3 poemas hay un dibujo, un retrato de la persona a quien está dedicado el poema. Seguramente no fueron realizados por Borges. Yo no ignoro que últimamente se le atribuyen varios dibujos, pero considero que la mayoría no son de él. Aunque en ningún documento llegado a mi conocimiento se confirme mi intuición, tengo para mí que esos 3 poemas, juntos de haber sido concluidos, les falta mucho para eso, hubieran conformado una bella y homogénea plaquette. Y por eso cuento Montañas de Gloria como un libro. La transcripción encargada por el señor Eisenman cuenta con 21 páginas. En una plaquette podrían haber sido 50 e incluso más si Borges hubiese concluido la redacción de esos poemas. Paso al siguiente libro. Borges mismo informó sobre otros 2 escritos antes de 1921. En su autobiografía dice Borges, cito, «En España escribí 2 libros. Uno se llamaba, ahora me pregunto por qué, Los naipes del Taur. Eran ensayos políticos y literarios. Yo era todavía anarquista, librepensador y pacifista, escritos bajo la influencia de Pío Baroja. Pretendía ser duros e implacables, pero la verdad es que eran bastante mansos. Usaba palabras como idiotas, rameras, embusteros. Como no encontré editor, destruí el manuscrito al llegar a Buenos Aires». Fin de la cita. Hay al menos un documento que confirma lo que Borges asevera. Un texto procedente de ese libro nonato fue publicado en la segunda entrega de una oscura revista sevillana llamada Gran Guiñol. Ese texto no figura en textos recobrados.
El título es Hacia la nada. Al final se declara expresamente, al pie del texto, que pertenece a un incipiente volumen titulado Los naipes del Taur. José María Barrera López está preparando la reedición facsimilar de esa revista para una editorial de Sevilla. Pero hay una peculiaridad, que el texto en cuestión solo figurará un fragmento por dos motivos. En el único ejemplar conocido de ese número, faltan las páginas que contuvieron el texto completo, que fueron arrancadas por algún deseoso. Barrera López alcanzó a hacer una copia de todo el texto antes de que esa ocurriera, pero entre tanto se le traspapeló una parte. Es decir, solo tiene la última parte, la que permite ver que el texto formaba parte del libro Los naipes del Taur. Se recordará por lo demás que ese título será mencionado años más tarde por el personaje Borges en el relato El Aleph. En su autobiografía, Borges también atribuye el mismo título a una obra de su padre, quien habría escrito un drama, Hacia la nada, acerca de un hombre desilusionado por su hijo. El texto, que no es un ensayo político o literario, el que apareció en Gran Guiñol, sino un cuento, sugiere que el volumen planeado por Borges fue más heterogéneo de lo que él afirma en sus memorias. Puede suponerse, pues, que contenía relatos, ensayos y reseñas. De ser así, podría conjeturarse que iba a contener algunas, si no todas, las publicaciones en prosa hechas por Borges a partir de 1919, desde la primera conocida, Crónica de las Letras Españolas, que apareció en Ginebra, hasta la última aparecida antes de Fervor, El cielo azul es cielo y es azul, que apareció en agosto del 22 en Madrid. A ese título, El cielo azul es cielo y es azul, precede el de una rúbrica llamada Apuntaciones críticas. A la misma había pertenecido un texto previo, La metáfora, aparecida en noviembre del 21. Un límite menos generoso podría afirmar que el volumen solo contendría los textos de Borges aparecidos antes del regreso a Buenos Aires en marzo del 21, es decir, antes de destruir el supuesto libro. De un modo u otro, puede colegirse que Borges escribió otros textos para la misma serie, quizás perdidos o aún no encontrados. Entre los cuentos tal vez hubiera incluido en el volumen dos parábolas, el nombre lo eligió él, escritas en 1918, tituladas El profeta y el héroe, que envió a la revista porteña Caras y Caretas para su publicación, según narró a su amigo porteño Roberto Godet en carta de mayo del 18. No fueron publicadas en su momento y parecen haberse perdido. No se perdieron y hubieran podido ser adoptadas, en cambio, otras dos parábolas, La lucha y liberación, aparecidas también en la revista Gran Guiñol, pero esta vez en el primer número. Es la misma que publicó Hacia la nada. Hay que dejar constancia que el estilo de Borges en esos textos no le hace honor, o sea que quizás fue una decisión inteligente no publicar esos textos otra vez. Otros probables candidatos son los numerosos textos teóricos o doctrinales relacionados con el expresionismo y con el ultraísmo, así como Crítica del Paisaje y Buenos Aires, terreno este último ya lindante con los temas de fervor. De hecho, Borges afirma en 1925, en una de las advertencias finales de Inquisiciones, Buenos Aires fue abreviatura de mi libro de versos. Es decir, el texto en prosa, Buenos Aires fue abreviatura de mi libro de versos. A mi modo de ver, el no encontrar al editor no es razón suficiente para destruir un manuscrito. Confieso, pues, que no creo en la versión ofrecida por Borges, aunque no estoy en condiciones de demostrar qué fue lo ocurrido. Continúa Borges entonces en su autobiografía, pasando esta vez a un poemario, planeado antes de Fervor. El otro libro, dice Borges, se titulaba Los Salmos Rojos o los Ritmos Rojos. Era una colección de poemas en verso libre, unos 20 en total, que elogiaban la Revolución Rusa, la hermandad del hombre y el pacifismo. 3 o 4 llegaron a aparecer en revistas, Épica Bolchevique, Trinchera, Rusia. Destruí ese libro en España la víspera de nuestra partida, nuestra porque él regresó al país con su familia. Borges alude a esa clase de poemas en el relato El Otro, del libro de Arena, del 75, y dice, le pregunté al otro qué estaba escribiendo y me dijo que preparaba un libro de versos que se titularía Los Himnos Rojos.
También había pensado en los ritmos rojos. Nótese la diferencia entre salmos e himnos. En su edición francesa de las obras completas de Borges, Jean-Pierre Bernays intenta la reconstrucción de ese libro, al que llamó Rythme Rouge. En una edición previa del 92, Bernays había aportado la traducción de 23 textos de Borges. La lista de los 13 títulos comienza con uno mal traducido. Convierte Himno del Mar en Himne à la mer, violando así el sentido del poema, error también cometido a menudo por otros autores, incluso en castellano. Poème, el último poema, trae en las obras completas un subtítulo que no contenía la primera edición, aparecida en Palma de Mallorca en septiembre de 1920. Reza en francés, pour réciter avec un accent russe. Bernays explica en una nota que el subtítulo fue agregado por él. En realidad, había sido precedido por Marcos Ricardo Barnatán, quien en su libro de Borges de 1972 había escrito, cito, son también los años de sus primeros versos de Borges, escritos en francés y de los cuales nada se guarda. Su madre recuerda solo una línea donde llama al ataúd Petit bois noir pour le violon cassé. Ese verso es una traducción literal del final del poema aparecido en castellano en la revista Baleares. Pero también Barnatán fue precedido por Borges mismo en su autobiografía. Dice allí, hablando de 1919, yo había estado escribiendo sonetos en inglés y en francés. Los sonetos en inglés eran malas imitaciones de Wordsworth, y los sonetos en francés copiaban de manera acuosa la poesía simbolista. Todavía recuerdo una línea de mis experimentos franceses, Petit bois noir pour le violon cassé. El texto completo se titulaba Poème pour être récité avec un accent russe. Sabiendo que escribía un francés de extranjero, pensé que era mejor un acento ruso que uno argentino. Parece que Borges había olvidado o deseaba silenciar la publicación en castellano de ese poema. O quizás alude a una desconocida versión en francés. De hecho, se sabe, por ejemplo, que tradujo al francés un poema de Isaac del Bando Villar, el director de Grecia, pero no se sabe si fue publicada esa traducción y se ha encontrado el texto. Es decir, quizás ocurrió a menudo que Borges escribió o tradujo textos al francés que quizás haya publicado en algún sitio, quizás no. Otro problema debe ser comentado antes de proseguir, puesto que se dice que Himno del Mar hubiera pertenecido a Salmos, ritmos rojos. Se tiende en general a suponer que ese fue el primer poema publicado por Borges, y así lo ha bautizado repetidamente la crítica. Sin embargo, Borges mismo proporcionó la información de que no fue así. En declaraciones hechas en 1984 en Sevilla, aseguró que el primero, del que no menciona título ni tema, habría aparecido en una revista sevillana llamada Celeste, de la que, sin embargo, no se conocen vestigios. Nadie conoce algún ejemplar. Tampoco en las bibliotecas sevillanas la he encontrado. Ese texto, de haber existido, habría surgido hacia 1919, antes de que Borges entrara en contacto con los ultraístas. Entre paréntesis, también Himno del Mar surgió antes de ese contacto. No es del todo imposible que el poema integrara el libro de versos planeado por Borges hacia 1900-1921. Celeste podría ser en ese caso la misteriosa revista hecha a máquina a que alude Carlos Meneses en un libro de 1978. Meneses habla allí de dos poemas de Borges del período 1919-1922 que habrían pertenecido al volumen Salmos o Ritmos Rojos. Los dos poemas que él cita son Salmo y Europa de Rojo. Y dice, solo han llegado a nuestro conocimiento y de forma verbal dos versos pertenecientes a Europa Roja, poema que habría sido publicado en una revista hecha a máquina y de limitadísima circulación. Fin de la cita de Carlos Meneses. Las informaciones recién consignadas podrían aludir a la misma revista y a los mismos poemas. Es más probable, sin embargo, que haya una confusión de fechas de parte de Meneses, ya que Borges habla de un poema que está escribiendo llamado Europa en una carta muy posterior, remitida a Maurice Abramovich en la segunda mitad de septiembre de 1920. Mi traducción, cito, yo en poesía atravieso una etapa de entusiasmo occidentalista.
Como habrás advertido en mi poema Rusia, me esfuerzo por unir la técnica ultraísta, metáfora plástica, concisión, imágenes creadas, con los ritmos amplios y la vivacidad de mis primeros ensayos whitmanianos, Himno del Mar y otros. Ese y otros llama la atención. Ahora estoy trabajando en un poema de unos 15 versos que se llamará Europa. De un modo u otro, es indudable que Borges escribió en 1900-1919 al 20, más de lo que se ha descubierto hasta hoy. Un indicio, el 12 de enero de 1920 escribe Abramovich. Tras comentar su poema Himno del Mar, agrega: me perdonarás que te hable de cosas del oficio, pero estoy saturado de discusiones estéticas y es normal que estas líneas lo trasunten. Cosas del oficio significa, a mi entender, que el poema publicado no es el único en que estuvo trabajando. Y en efecto, Borges narró en diversas entrevistas que compuso poemas en Ginebra, muchos, entre ellos versos en latín con ayuda del Gradus ad Parnassum de Quicherat. Hubo también otros, incluidos algunos sonetos en castellano, que no publicó. Hay resabios de eso en las solapas o en las páginas de algunos libros que le pertenecieron a la biblioteca de Borges. Como fuere, ese conjetural libro Salmos o Ritmos Rojos sigue reclamando muchas precisiones. Algo dije ya sobre él en mi libro El joven Borges y he vuelto a hacerlo en un libro que se planea en Sevilla, Borges 1906-1930, introducción a sus primeros 3 poemarios y otros textos. Relaté allí el complejo proceso de creación de un poemario de Borges en los años 24 al 25, un libro llamado primero Salmos, que pasaría luego a ser Lunario de enfrente y finalmente, tras algún titubeo, Luna de enfrente. Un ejemplo, en Carta a Macedonio de febrero del 24 dice Borges: tengo mucho proyecto literario, un libro de salmos que está escribiéndose solito, sin demasiada colaboración mía, y otro acerca del conceptismo que seguramente no pasará del proyecto. El segundo proyecto es un avatar previo de algunos capítulos de Inquisiciones. Por mi parte, creo que Borges confunde en el recuerdo las fechas. Habrá planeado un libro, Ritmos Rojos, hacia 1920-1921, y otro llamado meramente Salmos en 1924, que es un avatar previo de Luna de enfrente. No es del todo imposible, por lo demás, que Borges pensara incluir en Luna de enfrente algunos de los poemas publicados en España que no había incluido en Fervor. Por ejemplo, los 5 que habrían quedado fuera cuando tuvo que marchar a Europa y el libro tuvo que ser impreso con mucha celeridad. A fortiori se comprende, sin embargo, que no lo hiciera, porque la mayoría de esos poemas de comienzos de los 20 no se hubiera llevado bien con los que Borges escribía a mediados de esa década. Las poéticas habían cambiado. El doble título propuesto por Borges para su poemario, Salmos, Ritmos, no deja de sorprender, porque casi ninguno de los 3 poemas que él menciona expresamente en la autobiografía tiene la amplitud o la modulación de un salmo, ni sobresale por su ritmo. Si se pasa a considerarlo de salmo, uno de sus primeros poemas publicados cumple siquiera en parte con esos requisitos, el ya mencionado Himno del Mar, aunque no elogia la Revolución Rusa, la hermandad del hombre y el pacifismo. Algo equivalente podría decirse acaso de Insomnio. Todo indica que el Borges posterior hubiera preferido silenciar la etapa maximalista de su obra, en la que están presentes la guerra y la Revolución Rusa. Fue su cuñado, Guillermo de Torre, quien la recordó al público en un artículo de 1964, reproducido luego en diversos medios. Rescató así del olvido, por ejemplo, el poema Rusia. No me parece aventurado postular que también el texto llamado Motivos del espacio y del tiempo, que apareció en Gran Guiñol, hubiese formado parte de ese conjetural volumen primero. Es uno de los más largos poemas meditabundos de Borges, que prefigura algunos de sus temas, algunos de los temas de fervor de Buenos Aires y aún de la obra posterior. Adviértase por lo demás que Borges afirma haber destruido los naipes del Taur al llegar a Buenos Aires, mientras que los ritmos rojos habrían sido destruidos antes de iniciar el regreso a la patria en España. De creerle a Borges, yo no lo hago, cabe colegir que el motivo de las destrucciones fue diferente en cada ocasión.
falta de editor en Argentina para el libro en prosa, razones estéticas en relación con el poemario. Pero Borges planeó también otros libros entre 1920 y 1922. El primero de ellos iba a ser un poemario titulado La crucifixión del sol. Recuérdese que el ya mencionado poema Motivos del espacio y del tiempo contiene el verso Desde la proa yo veía la crucifixión del sol, o que en Rusia hay otro verso que habla del sol crucificado en los ponientes. Y en Carta Sureda del 24 de octubre de 1920, Borges relata: actualmente ando con un tercer poema ultraísta, bíblico, rotulado inevitablemente crucifixión. Este poema no se ha cristalizado aún, algunas metáforas nadan en mi cabeza. La existencia de ese libro puede mostrarse porque Borges lo anuncia en su correspondencia con Kurt Heinicke, uno de los poetas expresionistas preferidos por él, fue cuando menos uno de los que más tradujo al castellano, como explico en el volumen que mencionó Lucas al comienzo, El joven Borges y el expresionismo literario alemán. Hallé la misiva en un archivo alemán a fines de los 90, carece de fecha y consta de 2 hojas en papel con membrete del barco vapor correo Reina Victoria Eugenia, que es el con el cual Borges retornó a Argentina. Borges la remitió desde Barcelona a Berlín entre el 4 y el 7 de marzo del 21, en todo caso antes del 21 de ese mes. Cito los pasajes pertinentes en una traducción propia. Envío una traducción, le dice Borges a Heinicke, muy mala quizás, ya que jamás aprendí del todo la gramática alemana, de una poesía de mi aún no publicado libro Crucifixión del Sol. El poema al que Borges alude se llama Mañana sureña, versión modificada de Mañana, un poema publicado previamente en Madrid en la revista Ultra. Contiene algún verso digno de fervor, como estos, que son los finales. La joven mañana sobre mi hombro canta como otro pájaro. Otro pájaro, dice Borges allí, porque en los 2 versos previos dice: los pájaros negros reman como noches desatadas. Para comprender esa metáfora de los remos que faltaba en el original español, publicado en Ultra, conviene recurrir a Borges mismo, quien en el examen de metáforas de Inquisiciones dice: la imagen que aprovecha una coincidencia de formas, esa artimaña muy vistosa y traviesa, más eficaz para asombrar que para enternecer. Ejemplos: los pájaros remando con las alas, una cita de Virgilio. Es quizás a este libro Crucifixión del Sol al que Borges alude al decir esto en una entrevista tardía con Antonio Carrizo. Fervor, dice Borges, a Carrizo fue el cuarto, no el primero, no el segundo, no el tercero, sino el cuarto libro, porque yo destruí 3 libros anteriores que eran aún peores. Esa información es notable, yo al menos no recuerdo haber leído nada similar en algún otro texto o entrevista suya. Es la única cita donde Borges habla de haber destruido 3 libros antes de Fervor. En una lista de los libros planeados por Borges antes de Fervor no puede faltar uno colectivo que Borges escribe así en una misiva a Sureda, ya desde Buenos Aires. Cito: no sé si te hablé en mi última carta de un tal Macedonio Fernández y de un muchacho de Above, con los cuales proyecto urdir una novela fantástica en colaboración. El argumento, ideado por mí y todavía muy esquemático y fragmentario, trata de los medios empleados por los maximalistas para provocar una neurastenia general en todos los habitantes de Buenos Aires y abrir así camino al bolcheviquismo. El título, elegido no por su problemática belleza, sino en vista del público, es El hombre que será presidente. El medio empleado por los maximalistas es la multiplicación de muchas pequeñas molestias que, insignificantes cada una en sí, carcomerían combinadas los ánimos de todos. Por ejemplo, que los pianos de manubrio no tocasen nunca entera una pieza, sino la cortasen por la mitad. Que se llenase la ciudad de objetos inútiles, como barómetros, que se aflojasen las varillas de los tranvías donde se agarra la gente, etc. No hay gran peligro de que escribamos jamás esa novela, pero es un útil campo de batalla para las luchas verbales. A veces me parece irrealizable, otras creo que con tal argumento podríamos arquitectar un lindo desatino estilo Ramón Gómez de la Serna. La novela, hasta donde alcanzo a ver, nunca fue concluida. Se escribieron cuando menos 2 capítulos,
El manuscrito, que estuvo un tiempo en poder de Julio César Dabove, parece haberse perdido. Contenía desatinos no solo al estilo Ramón Gómez de la Serna. Lo de las varillas del tranvía está tomado directamente de su trabajo Disparates, la varilla del tranvía, aparecido en Ultra en marzo del 21. Lo del bolcheviquismo, por su parte, que hoy parece una broma intrascendente, era un asunto serio hacia 1921. A más tardar, a partir de 1919, hubo en Argentina una fuerte oposición contra el maximalismo o bolcheviquismo, en especial desde posiciones nacionalistas, católicas y militaristas de extrema derecha. Borges y sus amigos jugaban con fuego. Él mismo publicaría en alguno de los órganos de izquierda de la época y adoptaría autores de extrema izquierda en su revista Proa, la de los 22 al 23. Sobre eso hablo en la introducción a la reedición facsimilar de Prisma y de Proa que va a aparecer en Sevilla en este año. Puede ser que Borges propusiera a Macedonia y a los hermanos Dabove escribir esa novela fantástica, pero el tema en sí, la campaña electoral, fue concebido por Macedonio ya en 1920, es decir, antes del regreso de Borges a Argentina, y no como un juego literario, sino como una idea política. 3 años más tarde, Borges aludiría de manera más detallada a esa novela en el prólogo a una antología de Macedonio que apareció en 1961 y que ha disfrutado de poca difusión. El texto que reproduzco parcialmente a continuación suscitaría diversos equívocos, tanto de Fernández Lacúa, que también pertenecía al grupo de quienes escribían la novela, como también de otros críticos. Dice Borges, durante 1 año o 2, Macedonio jugó con el vasto y vago propósito de ser presidente de la República. Lo más necesario, nos repetía, era la difusión del nombre. De estas maniobras más o menos imaginarias y cuya ejecución no había que apresurar, porque debíamos proceder con suma cautela, surgió el proyecto de una gran novela fantástica situada en Buenos Aires y que empezamos a escribir entre todos. Si no me engaño, Julio César Dabove conserva aún el manuscrito de los 2 primeros capítulos. Voy a saltearme una parte de esta cita que es demasiado larga, pero interesa saber que quienes hablan de este episodio confunden, a mi modo de ver, los datos de los años 21-22 con otros de los 26 al 28. Solo cuento una anécdota, otra vez una cita. La primera idea, la que nos sugirió la novela, es la de los azucareros automáticos que de hecho impiden endulzar el café. A esta la siguen otras, la doble lapicera con una pluma en cada punta que amenaza pinchar los ojos, las empinadas escaleras en las que no hay 2 escalones de la misma altura, el tan recomendado peine navaja que nos corta los dedos, los enseres elaborados con 2 nuevas materias antagónicas, de suerte que las cosas grandes sean muy livianas y las muy chicas pesadísimas. Quizás los oyentes se den cuenta de que hay muchas alusiones a textos muy posteriores de Borges, a relatos suyos. La multiplicación de párrafos empastelados en las novelas policiales, la poesía enigmática, la pintura dadaísta o cubista. En el primer capítulo, dedicado casi por entero a la perplejidad y al temor de un joven provinciano ante la doctrina de que no hay yo, y él, por consiguiente, no existe, figura un solo artefacto, el azucarero automático. En el segundo figuran 2, pero de un modo lateral y fugaz. Nuestro propósito era presentarlos en proporción creciente. Al final cierra Borges, desmereciendo un poco el argumento. En esta novela inconclusa bien puede haber algún involuntario reflejo del hombre que fue jueves, Chesterton. Creo que esta novela hubiera sido mejor y más divertida que la de Chesterton. El testimonio de Borges se ve corroborado en líneas generales por el de Enrique Fernández Latour, otro de los confabulados en la campaña electoral, aunque este, como ya insinué, no está en condiciones de discernir entre sucesos del 21 al 22 o del 26 al 28. A esa confusión puede haber ayudado el que Macedonio recurriera en la segunda época a ideas de la primera y que ambos proyectos conllevaran la difusión del nombre, en un caso en el marco de la campaña presidencial, en el otro para la promoción de su novela de la Eterna, en la que un presidente juega un papel protagónico.
A mi modo de ver, hay evidentes conexiones entre el proyecto de esa novela en conjunto, El hombre que será presidente, y el de la novela de la Eterna, o Museo de la novela de la Eterna. Hay personajes y motivos que pasan más o menos desfigurados de un proyecto al otro. En cuanto a los últimos dos libros conocidos hasta hoy que fueron previos a Fervor, el planeamiento fue menos concreto que lo que eran los ya mencionados. A partir de mediados de 1921, Borges propone repetidamente a su amigo mallorquín Jacobo Sureda escribir juntos, por un lado, un volumen de, como él lo llama, crítica corrosiva, por otro, un poemario, que apartará de esta última idea en mayo de 1922, donde ya habla de hacer a solas un libro de versos, que bien podría haber sido el germen de Fervor. En carta de fines de junio del 21, por ejemplo, Borges escribe: a ver si a mediados de 1922 aterrizo en tu serranía y arquitectamos juntos un libro, un volumen de crítica literaria corrosiva, desmontando las maquinitas intelectuales de los más renombrados escritores, echando todo al suelo y echándonos nosotros al final. Un suicidio de nuestra propia obra en el cataclismo de todos. Y además podríamos forjar un libro de poemas con un hirsuto prólogo polémico. En otra carta a Sureda, del 21, Borges agrega: no creas que olvido el estupendísimo plan de forjar un libro en complicidad tuya, algo muy corrosivo, nihilista, sereno y antigesticulante. Y aún en noviembre de 1921, Borges vuelve a aludir a ese proyecto. Qué estupendo sería forjar el año que viene un libro en complicidad, un libro de nihilismo alegre y definitivo donde hubiera de todo: metafísica, ultraísmo, greguerías, y al final una refutación del libro y de su plan y de sus egoísmos. Y agrega: ¿y un libro de poemas? Pero la poesía se me antoja una cosa acorralada, encerradita, secundaria, una casualidad de la literatura. Hace tiempo que solo escribo prosas. El dictum no es del todo sincero si se considera que por estas fechas Borges publicaba poemas en Prisma, su revista Mural. Como ya dije, está por aparecer una edición facsimilar en Sevilla. Si acaso el siguiente párrafo de una carta de Borges a Sureda, de mayo del 22, parece referirse concretamente a Fervor. En este caso, de ser así, la impresión había estado planeada originalmente en Alemania, debido a la conveniente baja del marco alemán. Dice Borges: sigo escribiendo el libro metafísico, lírico, coalicheante, confesional, que pienso imprimir allá en la tierra de don Arturo, alias Schopenhauer. Al momento de escribir ese pasaje, Borges suponía inminente el viaje de su familia a Europa, que estaba planeado con fechas cambiantes entre julio y septiembre de 1922. Por motivos desconocidos, el viaje fue postergado por casi un año. Los 4 términos utilizados en la misiva para caracterizar al libro, metafísico, lírico, gualicheante y confesional, no desentonan con el contenido de Fervor, en especial si se considera gualicheante y confesional en relación con Concepción Guerrero, su novia, a quien Borges conociera poco antes de remitir esta misiva en los primeros meses de 1922, y a quien están dedicados algunos poemas de Fervor. En algún caso de manera expresa, a mi novia Concepción Guerrero, en otros casos indirectamente. No aparecieron hasta ahora misiva de Borges a Sureda con otras referencias a la génesis de Fervor. En general, casi no hay ninguno, yo no conozco ningún testimonio que hable, en el que Borges hable de la próxima aparición de Fervor. Aunque la carta recién citada sugiere que Borges ya la había escrito antes acerca de su proyecto, la correspondencia no se ha conservado completa. Estoy por llegar al final y resumo lo dicho hasta ahora muy brevemente. Los libros planeados podrían haber sido estos 7, si bien su existencia, como quedó dicho, posee diferentes grados de plausibilidad. El primero sería Montaña de Gloria, poemas, de 1914 al 19, Los naipes del Taur, prosa, es decir, no solo ensayos, sino también relatos, hacia marzo de 1921. Los himnos o los ritmos rojos, los salmos o los ritmos rojos, poemas, antes de marzo del 21, Crucifixión del Sol, también antes de marzo del 21, El hombre que será presidente, la novela en colaboración con Macedonio y otros, hacia junio de 1921, más un libro de crítica y otro de poemas,
sin títulos conocidos, a escribir con Jacobo Sureda. Borges los menciona entre mediados de 1921 y un año más tarde. Por lo demás, ha sobrevivido una ingente cantidad de poemas publicados por Borges en Europa antes de establecerse definitivamente en Buenos Aires. La mayor parte de ellos está recopilada en textos recobrados. Es de imaginar que escribió más, como demuestran las cartas que conservan algunos, cuya publicación, si la hubo, no se conoce. Pero ya a través de ese volumen puede apreciarse la labor de trasvase y reciclado que el joven Borges llevó a cabo, trasladando numerosos versos de sus primeros poemas a los de fervor, que fue, hasta el final de la vida de su autor, un work in progress, un palimpsesto, en cierto sentido, un trabajo inconcluso. Sobre ese volumen ya centenario, es inminente la aparición de mi libro Borges y el ultraísmo al arrabal, sobre la edición Princeps de Fervor de Buenos Aires, que va a salir en Córdoba en este año. De ese libro tomé las informaciones que acabo de compartir con ustedes. Me ocupo allí, además, de la fecha de publicación, de la imprenta, del aspecto material del libro, del papel jugado por la revista Nosotros en su difusión, de los métodos de propaganda aplicados por Borges, de la fecha de composición de los poemas datables y de la recepción por parte de la crítica de la época, tanto en Argentina como en España. Eso es lo que hoy quería contarles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Muchísima información muy precisa y ordenada, y que realmente abre otro Borges, ¿no? Creo que cuento muchas veces esta anécdota, pero cuando yo empecé a hacer mi tesis sobre Borges, me acuerdo de Jerónimo Ledesma, me dijo, tenés que leer a Carlos García para desmitificar, ¿no? Y me parece que esa sigue siendo una tarea muy valiosa, ¿no? Porque Borges, muy bellamente y con mucho sentido, construyó un mito de escritor, pero bueno, es interesante ver esta idea que me gusta mucho con lo que cerraste del work in progress, ¿no? De cómo Fervor surge de un entramado con muchos proyectos, idas y vueltas. Dijiste muchísimas cosas que me parecieron interesantes, intrigantes. Montañas de Gloria es un texto que me gustaría poder ver en algún momento. Después comentarás si se consigue esa transcripción de la que hablaste, no sé si está publicada. Quería hacerte dos preguntas bastante puntuales, como para no extendernos demasiado. La primera es si tenés alguna hipótesis de por qué reaparecen los naipes del Taur en el Aleph, ¿no? O sea, si ahí en esa mención de que el narrador del Aleph, que también se llama Borges, le pone a su libro Los naipes del Taur, si tenés alguna hipótesis de por qué eso ahí en el 45 o 49. Y lo otro es si te parece que el cuento al que Borges alude sobre un hombre lobo que había enviado a la Esfera de Madrid y que no le publicaron, si sabes algo de ese. Yo tengo el registro de que lo menciona en la autobiografía y lo comenta brevemente en la entrevista con Jean de Milleret. Si sabes o dais alguna hipótesis o información más sobre ese cuento, y si te parece que sería un cuento que hubiera incluido en Los naipes del Taur con esta hipótesis tuya de que no serían solo ensayos. Comienzo a responder la segunda pregunta. Imagino, sin conocer el texto, imagino que quizás hubiera pertenecido a ese volumen, pero eso se podría decidir conociéndolo, ¿no? Yo no tengo más datos acerca de eso que los que acabas de mencionar. Tampoco en relación con la primera pregunta, porque confieso que nunca me pregunté por qué Borges empezó en cierto momento después de haber intentado ocultar una gran parte de su pasado literario, ¿por qué empieza en cierto momento a hacer alusiones para intrigar a los lectores, para motivar, digamos, la búsqueda, ¿no? Si él no lo hubiera mencionado, nadie se hubiese ocupado de buscar esos textos. Hay otras alusiones también, ¿no? No sé qué ha ocurrido con él. O sea, yo veo una cesura en Borges muy grande, hay varios cambios de cada año, pero una cesura muy grande a partir de 1930. Y desde luego, a fines de los 30, cuando empieza a escribir esos cuentos geniales que son para mí lo mejor de su obra, el Aleph y el otro, que ahora no me acuerdo del título, algo ocurre con Borges, no sé qué es. Seguramente no el tan cacareado accidente de Navidad de 1938, el accidente tuvo lugar, pero no es, digamos, Borges lo ha mitificado un poco. Pero hay una cesura también importante en su literatura y quizás haya algún tema
digamos, psicológico que explique esa pregunta o que responda a esa pregunta tuya, pero no sé, no tengo una conjetura concreta. Me llama la atención, sí, que él empieza a desperdigar informaciones como para que la crítica empiece a investigar, aunque debe mencionarse que la crítica en esa época no era tan curiosa y no era tan activa, y no era tan inteligente como más tarde. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a quienes nos hayan estado viendo. eh, y seguiremos entonces presencialmente con las jornadas Borges en el marco de la Semana de la Lectura. Buenas tardes.